Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúa bendiciendo rica y abundantemente en este nuevo día que el Señor nos regala. Y vamos a tener la prédica, y estamos predicando en Apocalipsis. Estamos ahora en las iglesias, ¿cierto? Entonces, la otra semana estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso. Pero entonces, en la iglesia de Éfeso, y este día vamos a estar predicando sobre la iglesia de Esmirna, pero vamos a estar retrocediendo también para ciertos detalles en Éfeso, porque el énfasis en sí es llevar un mensaje para la iglesia, no las iglesias, porque todos son congregaciones, pero Cristo viene por una sola iglesia, santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor viene. Y entonces vamos a estar tomando puntos para que la gente que no conoce del Evangelio pueda venir y aceptar el Evangelio desde otro punto de vista, ¿no? El Evangelio es lo que el Señor estamos enfatizando en el estudio que tenemos sobre el Nuevo Testamento, sobre lo que Cristo vino a decirnos a nosotros. Y entonces ahora, ayer estuvimos hablando sobre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el juicio comienza por la casa, y la casa de Dios es la iglesia. De modo que si tenemos una casa bien ordenadita y con buenos dirigentes, pues vamos a tener bastantes miembros, los cuales van a ser fieles hasta el fin. De modo que tomen sus Biblias y vamos a estar leyendo. Voy a leer para ustedes, ¿cierto? En el capítulo 2 de Apocalipsis, y voy a estar en el versículo 8. Solamente son cuatro versículos que voy a estar leyendo para ustedes, del 8 hasta el 11. Voy a estar leyendo para ustedes y los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Palabra de Dios. Padre Santo, Padre bueno, hemos leído tu santa, poderosa y bendita palabra, y sabemos que no retornará atrás vacía, sino que dará el mensaje a cada uno de nosotros. He aquí, Señor, que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Usted se va a fijar cuando vamos a estar avanzando en el mensaje a las congregaciones que Jesucristo le envía, ¿cierto? A estas 7 congregaciones que estaban en Asia en aquel tiempo. Dice el Señor que a estas congregaciones, a las 7 estrellas que has visto, y de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, las cuales el Señor comienza enviándoles este mensaje. Vuelvo y repito que si usted le pone atención, entonces vamos a estar mirando a la primera iglesia. El Señor la manda a que se arrepienta, y a esta iglesia Él no la manda a que se arrepienta, porque es una iglesia. Y a las otras iglesias, excluyendo a la de Filadelfia, tampoco le va a mandar que se arrepienta. Pero a las otras 5 iglesias el Señor todo el tiempo va a estarle diciendo que se arrepienta.
El mensaje que históricamente el Señor envió a las congregaciones, pues hoy nos corresponde en estos días a las congregaciones pues que tenemos en el mundo entero. Y estas mismas cartas son las que se siguen leyendo, pero no las vamos a dejar en el pasado, ni las vamos a aplicarlas solamente a las personas de ese tiempo. Vamos a traerlas a colación de nuestros días. Esto es como un jalón de orejas para todas las personas que están en congregación y para todos los que son pastores y comenzaron, ¿cierto? En la iglesia de Éfeso, como el Señor les comienza diciendo, ¿cierto? Que conoce su duro trabajo y todas las cosas que está atendiendo, y por eso el Señor está contento con ellos. Pero también le dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y son hallados mentirosos. Es una nueva corriente que ha salido, ¿cierto? Y entonces es una corriente como de despotismo, de gente déspota que se está metiendo dentro de las iglesias, que quieren recibir elogios, que quieren recibir muchas veces privilegios, y quieren ser la persona admirable, la persona que está arriba, la persona que todo el mundo tiene que tener un respeto único con él, y un trato único, un trato diferente. Como que si él en este momento pues está haciendo, ¿cierto?, el más grande en la iglesia. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Que si quieres tú en realidad servir al Señor, entonces tienes que ser una persona humilde. Y esa persona que eres tú llamado a llevar el evangelio, pues entonces no se puede estar poniendo nombres. No se puede estar enalteciendo sobre la grey. Al contrario, el Señor les dice, cierto, en su palabra, que el que verdaderamente quiere hacerse grande, tiene que ser el más pequeño, el servidor de todos, no el que está esperando que le sirvan en todo. Porque eso está alejando a las personas de las congregaciones. Muchas veces nosotros vamos, evangelizamos y mandamos las personas, ¿cierto? Y la gente no son bobitos, la gente son inteligentes y la gente son astutos y la gente tiene su sabiduría y sus ocupaciones. Y no se dejan engañar tan fácil las personas. Ahora uno invita a las personas para que vengan a las congregaciones y lo primero que le sacan a uno en cara es que en esos lugares lo que hacen es pedirte dinero. Lo primerito que te están diciendo las personas inconversas es eso. ¿Y acaso eso es mentira? Eso es verdad. La gente está haciendo esas cosas y entonces después miramos los pastores con tremendos carros, tienen llenos de joyas. Ayer me estaba diciendo mi esposa que un pastor le robaron $1 millón en joyas. Y yo me pregunto, ¿y qué hace un pastor con $1 millón en joyas? ¿Qué está haciendo él con eso? ¿De dónde sacó él ese dinero, cierto, para estar comprando joyas? De modo que así como eso, las personas están viendo que usted, que se dice ser pastor humilde y guiador de ovejas, entonces ahora tiene una mansión, tiene los mejores carros, tiene los mejores trajes. Entonces, estas personas están dando un mal ejemplo de lo que en realidad Jesucristo vino a hacer. Mire, Jesucristo todo lo que tuvo fue prestado. ¿Okay? Nació en un pesebre y era prestado. Y donde lo enterraron también fue prestado. La tumba no era de él, ni siquiera tenía. Él decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y en cambio estas personas, tú los invitas a predicar o los invitas a que te traigan una canción. Y porque como ya eres famoso y eres apóstol y estás grandote, entonces no quieres venir a una parte humilde, sino que quieres estar en un hotel de 5 estrellas con todas las atenciones y todas esas cosas. Hay que empezar por la iglesia, hermano. Tenemos que limpiar la iglesia para que la gente vea que verdaderamente somos nosotros seguidores de Cristo. Si Él nos enseñó humildad, ¿por qué nosotros le vamos a enseñar altivez a las demás personas? ¿De dónde ha salido esto? Esto no es otra cosa, sino que el enemigo se ha metido, como dice el Señor, en las iglesias. Entonces, anteriormente, ¿cierto?
estamos viendo aquí que esta iglesia de Esmirna el Señor no la llama a que ni que se arrepienta, ¿cierto? Ni la regaña, ni le dice nada, porque es una iglesia que en ese tiempo fue una iglesia sufrida, fue una iglesia perseguida, una iglesia que nosotros deberíamos hoy en día de tomar ejemplo de ella, porque en aquel tiempo Esmirna quiere decir mirra. O sea, así como la mirra que le trajeron los Reyes Magos al Señor Jesucristo, y la misma mirra que le dieron también al Señor cuando estaba crucificado, para que Él la bebiera, ¿cierto? Con vino, para que le pasara el dolor, para que quedara anestesiado. Pero Él no quiso eso. Esta iglesia tampoco estaba anestesiada. Eran unos pocos los que estaban en Esmirna, que eran cristianos y eran perseguidos por los judíos, pero también eran perseguidos, ¿cierto?, por los romanos, y también eran perseguidos por las personas que no creían en Jesucristo y estaban confabulados contra ellos, y estas personas andaban escondidos. Y entonces para ir a comprar sus alimentos o para ir a comprar cualquier cosa, entonces era un problema para ellos, era un sufrimiento para ellos, porque los estaban persiguiendo para meterlos presos, para matarlos, para atormentarlos. Entonces esta iglesia comienza, ¿cierto?, con un sufrimiento. Por eso el Señor no la manda que se arrepienta, sino que prácticamente pues la está poniendo como ejemplo para las iglesias de hoy en día. Tenemos que traer a colación esto porque las cosas se van a poner de mal en peor. Apenas estamos comenzando del mensaje que el Señor Jesucristo le está enviando a las iglesias. Y como la mayoría no quieren leer el libro de Apocalipsis, porque lo que sigue de allí para adelante, si usted no está acomodado, entonces usted va a ser uno de los desacomodados que van a estar en los últimos tiempos. Este es un libro que al final comienza con estas cartas, pero muchos no quieren sino quedarse aquí en las cartas. Cuando ya comienza la cosa a calentarse más adelante, dicen que la iglesia ya no está. Ese es un problema que tienen muchos predicadores ahora, que tienen entretenidos a sus miembros, ¿cierto?, haciéndole fiestas, y entonces le llevan cantantes. Ellos dicen que son famosos, pero aquí en la iglesia no hay fama para nadie. El único famoso en la iglesia se llama Jesús de Nazaret. De resto todos somos siervos, y si usted no es siervo y si usted no sirve, pues no sirve, hermano, no sirve. Van a tenerse que acomodar, y ese acomodo también viene por los miembros, porque los miembros son los primeros culpables por estar exaltando a estos hombres. No toques al ungido del Señor, y lo que dice el siervo allá. Pero cuando estamos hablando de la iglesia de Éfeso, entonces el Señor le dice que tiene también algo para la iglesia de Éfeso, que aborrece a los nicolaitas. Dijimos que eran los nicolaitas, ¿cierto? La otra semana. ¿Qué eran los nicolaitas? Los nicolaitas vienen de una palabra Nike. Y Nike en griego quiere decir controlador. Estas personas han aprendido estas palabras y saben controlar la audiencia. Y entonces ahora son apóstoles controladores. Y si usted le dice algo que él no considere que le cae bien, pues en realidad ya lo va a poner en malo con la congregación. Ya usted es una persona que está rebelde contra el ungido de la iglesia. Aquí no hay ungidos, hermano. Aquí no hay ángeles. Aquí no hay querubines, ni serafines, ni ninguno de estos. Aquí todos somos hermanos y todos tenemos que proceder a la santidad. Y si el que nos guía es una persona de la sinagoga de Satanás, un enviado de Satanás que está tratando de sacar las personas su dinero, entonces va a tener problema. Le dije que iba a pisarle y le iba a mover la alfombra un poco de gente que está muy cómoda, bailando, comiendo, saliendo a vacaciones, yéndose a pasear. Y usted sabe cuánta cantidad de reales de dinero
gasta la gente yéndose, porque el viaje para Israel, y vamos para Israel, y vamos a ver Israel. Ya les dije que lo que van a ver allá son huecos y piedras, que los romanistas y los hebreos y también los musulmanes son dueños de esos sitios. Y usted tiene que pagar para ver nada, apuradito allí y váyase para allá. Mejor lea la palabra de Dios, instrúyase, dígale a su pastor, porque todo lo que el Señor tiene para decirnos está escrito en su santa, poderosa y bendita palabra. Las cosas se van a poner más fuertes, y si las iglesias verdaderamente están flojas y están débiles como ahorita están, entonces no vamos a tener una iglesia fuerte para poder confrontar lo que va a venir. Pero como usted ya no va a estar, pues entonces no le interesa mucho instruirse de lo que en realidad usted tiene que estar apercibido para lo que viene. Y si su pastor no lo apercibe porque lo tiene entretenido, porque él es el que da las órdenes, porque él es el que todo lo sabe, porque él es ahora el apóstol, entonces es un apóstol nicolaíta. Y lo hemos hallado, y por eso estoy hablando mentiroso. Lo hemos hallado mentiroso a estos falsos apóstoles que se están dando ahora. Aquí voy a tener otra lectura para ustedes. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, y dice los requisitos para ser obispo. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. La palabra de Dios se sigue leyendo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, ¿escuchó? De ganancias deshonestas, siguió escuchando, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué hace un pastor con $1 millón en prendas dentro de su casa? ¿No le parece que es avaricia? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto lo está diciendo la palabra de Dios, y lo está diciendo bien claro. ¿Qué es en realidad el dirigente de una iglesia? Aquí están las ordenanzas, las cuales el Señor manda para el que quiere ser obispo, para el que quiere estar ayudando a las demás personas. Ahorita que usted tiene esta lista, usted póngase a analizar a su pastor. A ver, si tiene todas estas condiciones, entonces él es un buen pastor. Respáldelo, quiéralo, respételo, ayúdelo. Pero si usted está viendo que es lo contrario, pues entonces váyase de allí, hermano. Vaya a buscar otra congregación, porque usted está al frente de un nicolaíta que es un falso apóstol mentiroso. Ahora, si usted ve estas condiciones de las cuales acabamos de leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, pues apóyelo, sírvale, ayúdelo. No que tienen ganancias deshonestas, son ávaros, porque tienen tanta avaricia que siempre quieren más. Se les da un poquito y quieren más. Y quieren más, porque se les va como abriendo más las necesidades. Y eso es cuando ya caen en el lazo del diablo. Cuando el diablo los engancha, entonces comienzan no a llevar el evangelio, sino a entretener a las personas que Dios le ha confiado. Y aquel que no gobierna su propia casa, el juicio comienza por la casa, el juicio comienza por la iglesia. Si no tenemos una iglesia santa y sin mancha, el Señor Jesucristo, pues entonces va a tener que venir Él y hacer la limpieza dentro de las iglesias. Pero ya está comenzando, hermano, porque la gente no se está dejando engañar.
La gente ya se está yendo, ya la gente no quiere ir a las congregaciones, ya la gente uno le invita a que venga a congregarse y la gente no quiere venir a congregarse, porque lo que encuentra es una cantidad de payasos haciendo payasadas allá y haciendo magia y haciendo brujería y que se aparece oro y que ven y agarra este billete que está ungido con aceite, paga $100 por él o envíame tanto dinero para que yo ore e interceda por ti. Hermano, la simonía continúa aquí en la tierra. Simón quería comprar el don de Dios, pero Simón era un mago. Y entonces luego lo regaña el apóstol y le dice todo lo que le dice. Y le dice, ay, líbreme, Señor, de esto. Pero el Señor trae juicio sobre su iglesia, porque el Señor viene primeramente a limpiar su iglesia. El juicio comienza por la iglesia. Y estas cartas que estamos leyendo es una indicación de que el Señor quiere que su iglesia salga de esa encrucijada mental que lo están manteniendo. Ya deje de estar idolatrando hombres, hermano. Ya deje de estar idolatrando un ser humano igual a usted, un ser que Dios llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay otros que están negociando con la palabra de Dios en el sentido de que prácticamente se están vendiendo las prédicas y te están vendiendo todas estas cosas. Tienen un negocio. De modo que ya usted allí en su casa vuelva y lea lo que quiere decir en la primera de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1, ¿cierto? Hasta el 7. Usted lo puede leer tranquilamente y mirar si el siervo de Dios que está al frente de la congregación tiene estos dones, porque son unos dones los que se están dando aquí también, de su comportamiento. Sabe gobernar su casa, porque ahorita llega uno y entonces no, pues yo me divorcié de mi esposa y ahora soy soltero y ando buscando otra. Eso el Señor dice que sea esposo de una sola, no de 3 ni de 4, ni va a buscar en la iglesia, usted pastor va a buscar a de casarse allí, ni usted que se llama ser pastora tampoco, que es otra que está en desobediencia también, sino aquel que va y quiere verdaderamente servir al Señor con un corazón contrito y humillado, servirlo a Él por todo el amor, por toda la misericordia que el Señor tiene con todos y cada uno de nosotros. Volvamos pues al tema entonces de lo que tenemos en Apocalipsis, ¿cierto? Tal vez a usted le parezca muy fuerte, queridos hermanos pastores, si es que es mi hermano, si es que se considera mi hermano, entonces pero tiene que ser así. Si nosotros no somos ejemplo para la comunidad, entonces ¿cómo nosotros vamos a estar evangelizando diciéndole cosas que verdaderamente las personas no vienen a escuchar dentro de las iglesias? Las personas vienen y entonces muchos van y les gusta estar allí porque nadie les dice nada sobre el pecado. Nadie les contrista sus corazones hablando de las cosas malas que vienen y que no se arrepienten. Personas vienen a las iglesias y siguen como si tuvieran su vida normal, igual que la que estaban en el mundo. Siguen pecaminosos, siguen pensando mal, hablando mal y dirigiéndose mal hacia las demás personas. Y entonces el Señor viene por una iglesia santa. ¿Cuál es la iglesia santa que el Señor quiere? Aquella que se retiró verdaderamente del pecado, aquella que salió de la oscuridad y está en la luz admirable, aquella que verdaderamente alumbra, aquella que es sazón para el mundo, no una cosa simple como están ahora las iglesias, son una simpleza, no hay sabor, no hay ese gusto que uno viene a buscar, ese gusto de lo que dice a la primera iglesia, del primer amor, porque cuando uno se convierte, uno viene con un romance con el Señor, con un amor, y uno quiere hacer verdaderamente el bien a las demás personas, pero cuando se empieza a enredar con todas estas cosas que hay dentro de estas congregaciones, entonces va quedando sin luz y sin sabor. Así es que van quedando y a lo último quedan en una rutina. Van a las congregaciones por ir. Y el hombre que está allá pues necesita vivir bien, porque la mayoría quieren vivir bien. Y hay otros que son hasta personas que
que le quieren quitar prácticamente todo a las personas, su dinero. Y no solamente piden los diezmos, sino también piden que le den un poquito más porque tiene cierta necesidad, porque vamos a hacer tal cosa. Y cuando el gobierno los va a investigar, ya usted va a ver, porque están dándose cuenta de que estas congregaciones tienen miles de dólares ahí aguantados y no hacen nada con ellos. Solamente los tienen allí engordando, que los tienen para hacer cualquier cosa en vez de utilizarlo. En este tiempo, las iglesias tienen una gran necesidad, ¿cierto? Y la gran necesidad que tienen las iglesias es que sean bien dirigidos por sus personas que Dios ha puesto para que gobiernen. Y vamos a ir acelerándole esto, ¿cierto? Comenzamos con el mensaje a las iglesias, pero no son para las iglesias de aquel tiempo, sino para las iglesias de ahora. Para las iglesias que estamos ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las personas, con las congregaciones? ¿Cuál es la ayuda que estamos dando, tanto física como espiritualmente? Porque anteriormente cuando daban los diezmos, claro que se sostenía también la iglesia, pero también se tenía que sostener a los huérfanos y a las viudas y a los necesitados. Ahora hoy en día aquí este país tiene una gran cantidad de personas necesitadas. Y toda esta gran cantidad de personas necesitadas necesita que se les dé un auxilio. Pero la mayoría de estas congregaciones abren 3 veces a la semana. Si es que la abren muchas veces. El domingo sí especial para que usted vaya a aportar el dinero que tiene que aportar. Y luego tenemos el estudio bíblico y luego el día de la oración. Cuando yo que pertenecía a otra congregación, era una cosa tan rara. El domingo más o menos aparecían bastante porque hacían comida y se la vendían. Y aparecían bastante gente a comer, porque mientras estaban así con hambre, apenas uno se extendía un poquito más de lo que tenía que predicar y comenzaban a abrir la boca y la bostezaban así como que si se lo fueran a comer a uno. Y uno ya sabía, tienen hambre, ya no se puede estar predicando tanto porque ya tienen hambre. Entonces el día domingo se llenaba. El día miércoles que me tocaba dar las clases, entonces 3 o 4 llegaban. Y entonces cuando el día lunes nos tocaba que orar, otros 2 o 3 llegaban. De modo que, ¿cuál es la iglesia que el Señor viene santa y sin mancha? ¿Por 2 o 3 o 4? Mira, hermano, la palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Métase a los escogidos, hermano. Métase a los escogidos, que por eso es que viene el Señor. Y los escogidos tienen que pasar necesidades, pasar tribulación, pasar persecución. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia no comenzó como está ahora en el camino ancho que tienen ahora. No, comenzaron por un camino angosto. Sus propios paisanos los perseguían. Lea lo que le pasaba a Pablo. Los mismos de su partido, las mismas personas que lo amaban, lo perseguían para matarlo, para destruirlo. Y así también cuando la iglesia comenzó, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia sufrida, no una iglesia que está metida allí contemplando, mirando y hablando cosas que a la larga no van a servir para nada. El evangelio de Cristo te ama, sí, nosotros sabemos que Cristo te ama y la gente afuera también sabe que Cristo le ama. Pero ¿qué estás haciendo tú para que verdaderamente le des el amor a esas personas? Esas personas necesitan el amor, pero como dice Santiago, si ves al hermano necesitado y le dices, hermano, que Dios te bendiga y te vaya bien, y lo mandas con la necesidad fuera, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tienes con qué darle, dice, dale y dáselo allí mismo. La iglesia de ahora no es una iglesia ni perfecta ni sufrida. Es una iglesia que está apartándose de las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Ya no confrontamos el pecado, lo que diga el gobierno. Ya, ok, si esta ley va, entonces estas personas pueden hacer lo que quieran porque ya es una ley. Y si está la otra ley, no, ese cuerpo es de ella y que haga lo que quiera con ella, es otra ley. Y la iglesia callada, ¿no? Permitiendo cosas que la Biblia prohíbe. Y muchas veces no solamente la prohíben, sino que la permiten dentro de las iglesias. Las aceptan también. Hermano, estamos empezando por el comienzo. Por el comienzo es confrontarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Qué está haciendo la iglesia? Por las personas que verdaderamente tienen necesidad. No solamente espiritual, sino físicamente.
Ahora tenemos una migración aquí y estas personas andan por allí deambulando y como les digo, las iglesias están abiertas 2 o 3 veces a la semana. Y si vamos y llevamos unas personas que tengan necesidad donde dormir, porque está haciendo frío, porque está haciendo calor, porque tienen hambre, porque no tienen que vestirse, entonces la iglesia está cerrada. Y entonces la gente, ¿qué tiene que hacer? Pues donde le presenten la ayuda, pues ellos van para allá. Los romanistas están abriéndole las puertas, les están dando comida, los están ayudando para su documentación, pero las iglesias cristianas están brillando por su ausencia. No hay ayuda para ninguno, ¿no? Y tienen unos sitios grandes, porque yo los conozco y miro y me asomo. ¿Qué están haciendo? ¿Le están dando comida? Los únicos que le están dando comida y que yo voy y los miro verdaderamente y les dan una ayudita son los de Salvation Army, por aquí, por el lado donde yo estoy. Y otros que le dan, tú sabes, una bolsita de comida y esas cosas. Pero los que están verdaderamente ayudando, los que les tienen un comedor para ellos, esos son los de Salvation Army. Pero las otras personas no les dan absolutamente nada a estas personas que verdaderamente tienen una necesidad. Y tenemos que ayudarlos y tenemos que estar compartiendo con ellos lo que es en realidad el amor. ¿Okay? Un amor sin ayuda no es ningún amor, hermano. Mira, Santiago, él lo está diciéndolo, es claro. Ay, hermano, que el Señor te bendiga y te quiero mucho. Y el hombre muriéndose de frío allá afuera y muriéndose de hambre, y usted le cierra la puerta y que te vaya bien y que Dios te bendiga. ¿Qué clase de bendición es esa? ¿Qué clase de bendición es esa, hermano? Ahora, ¿van a buscar ayuda? Oh, vete aquí a la iglesia. No, está cerrada. Estos sitios están abiertos y deben estar abiertos y tienen que estar abiertos porque supuestamente usted no es un asalariado. Usted es una persona que Dios puso para ayudar, si verdaderamente tiene el llamado que Dios ha hecho. Pero los llamados ahorita son el llamado que te hizo el apóstol tal, el llamado que te hizo el obispo tal, el llamado que te hizo el doctor tal, el llamado que te hizo porque fuiste a estudiar teología, el llamado que te hizo porque te graduaste de pastor y entonces ahora perteneces a o B o C congregación. Y entonces tú tienes que respaldar estas cosas de esta gente que supuestamente te ha hecho el llamado de ser pastor. El llamado no lo hacen ellos, el llamado lo hace Cristo y tú lo sientes verdaderamente en todo tu ser para poder servir a tu prójimo. Y allí se cumplen. Tú amas a Dios por sobre todas las cosas, pero amas a Dios porque no lo tienes y no lo ves como ves a tus hermanos acá en la tierra. Ok, que tú lo ves allí. Muchas veces cuando tú pasas y ves los homeless tirados en las calles y tienen malos olores. ¿Quién se arrima ante un borracho? ¿Quién se arrima ante una persona que está tirada a abrazarlo y decirle yo te amo, yo te quiero y ven acá? No, al contrario, le cierran las puertas. ¿No? Cuando estas personas tienen en su ser de ellos que han sido prácticamente están abandonados por las calles y no tienen ni dónde bañarse ni tienen que comer. Acá yo veo mucho cada rato de esas cosas, pero a eso no buscamos a los que ya están acomodados. ¿Para qué? El que se llama ser apóstol o se llama ser el jefe de la iglesia, pues se siga acomodando más, porque a él no le interesa el que no le da, sino que le interesa el que le da. A ese es que le busca, a ese es que invita, a ese es que llama. Pero ahí tenemos una gran necesidad de personas y todos estos sitios están cerrados. Tenemos uno por aquí que en vez de usar el estacionamiento que tiene para que la gente vaya y esté bien allí en ese lugar, hacer una carpa o algo y tirar todo eso carpa. No, esta gente está allí acumulando billete, pero por un lado les entra y por el otro lado les sale. Yo los conozco, yo sé, y se mantiene cerrada todo el tiempo porque siempre estoy mirando a ver si le dan un plato de comida caliente allá a alguien. Y no, eso no sucede, hermano. De modo que, ¿cuál es la iglesia que el Señor viene a buscar? ¿La suya? Si tiene un apóstol que es un nicolaíta y que lo hemos hallado mentiroso, salga de allí, hermano. Busque una congregación donde sean poquitos, pero que verdaderamente amen al prójimo. Volvemos a leer sobre Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna,
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor siempre desde el comienzo de que empezamos a leer este Apocalipsis, Él está diciendo que Él es el que está hablando. Yo soy el que hablo, el que estuvo muerto, el que resucitó. Yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y el fin. Eso es lo que el Señor le está recalcando en cada momento y en cada instante al mensaje que Él está enviando a la iglesia, a su iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Esa le pertenece a Él y no le pertenece a más nadie. De modo, hermano, que si usted es un idólatra de hombres, tenga cuidado de estar idolatrando a hombres, porque eso es pecado. Okay, aquí al único que se le da toda honra y toda la gloria se llama Jesucristo de Nazaret. Y es el que le dice aquí en Esmirna, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Jesucristo. No hay ninguno que se pueda llevar este título. Solamente Cristo se puede llevar este título. Y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor también nos dice a nosotros somos una congregación pobre, bien pobrecita, ¿okay? No tenemos como otras que tienen catedrales de cristal y que se reúnen 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas. No, aquí nos reunimos pocos, pero los que nos reunimos aquí conocemos al Señor de corazón, amamos al Señor, respetamos al Señor, amamos al prójimo. Y si hay que ayudar a alguien, con lo poquito que tenemos tratamos de ayudar a quien sea. No tenemos dónde ponerlos a dormir porque mire, el lugar es bien pequeñito. Pero si subiésemos, lo haríamos. Porque ese es el verdadero amor al prójimo. Y entonces le está diciendo a esta iglesia de Esmirna, ¿cierto? Que él conoce que es pobre, pero tú eres rico. El Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dice la palabra de Dios. De modo que los que le servimos verdaderamente somos ricos. Somos verdaderamente herederos de todas las cosas de nuestro Señor. Y la blasfemia, estos son unos blasfemos, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Usted está viendo lo que está diciendo? Anteriormente, las congregaciones no se llamaban iglesias. Donde se congregaban los primeros cristianos eran como sinagogas. Y luego se fue llevando, ¿cierto? El mensaje que sale de la iglesia, de la eclesia, que se reunían personas como nosotros nos reunimos aquí, y entonces traían los problemas de las personas, y entonces aquí se deliberaba para ver cómo le ayudábamos a las personas que están allá afuera, hermano. Esa es la idea de iglesia, de una congregación que se reúne para mirar los problemas que están afuera. Entonces se llaman a las personas principales. Por eso siempre le digo yo a usted que Dios lo llamó a cada uno de ustedes, porque tienen algo de cabeza de familia, tienen algo de cabeza de donde están y las personas los escuchan. Entonces Dios los trae aquí para informarles, para lustrarlos, para darles sabiduría y conocimiento, para que usted vaya y lleve allá afuera este conocimiento y esta sabiduría. No es para que usted se engrandezca y crea que es más grande que cualquier otro. No, entre más se humille, entre más se humilde, pues mejor. Y el Señor está diciendo que en aquellos tiempos, esa sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, perseguían a sus hermanos judíos y no los dejaban comer. Por eso esta gente seguía persecución, hambre y tribulación, porque no solamente los hacían pasar hambre, sino también que los perseguían para matarlos, para meterlos en las cárceles. Era difícil para ellos encontrar un lugar donde vivir, y vivían muchas veces escondidos en catacumbas, en cuevas, hermano. Era que estos hermanos se iban a vivir. Esto es de Esmirna. Y Esmirna era un lugar bonito. Esmirna era un lugar turístico prácticamente en aquellos tiempos. Y todavía existe este lugar. Yo estaba leyendo la referencia que es allá en los países árabes, en un sitio, pero que es un lugar que en aquel tiempo era un lugar de que la gente iba como turistas allí en ese sitio. Y entonces llegó el evangelio allí en ese lugar. Pero estaban perseguidos por la sinagoga de Satanás, la sinagoga que no quería que el nombre de Cristo se multiplicase para las demás personas.
En aquel tiempo no eran iglesias, sino eran sinagogas. Y entonces esas sinagogas eran las que perseguían a los primeros cristianos. O sea que los primeros cristianos no vivieron una vida como viven los cristianos de hoy en día. Era una vida sufrida, era una vida de hambre, una vida de persecución, una vida de que las personas no tenían lujos, ni lucros, ni andaban buscando dinero, ni los que los guiaban andaban buscando dinero. Porque era el comienzo, y los comienzos de aquel tiempo son duros. Y entonces, ahora que miramos ese mensaje para la iglesia de hoy, nosotros podemos decir que estas continúan siendo la mayoría también sinagogas de Satanás, sitios de reuniones que la gente se está reuniendo no para alabar, no para glorificar, no para exaltar a Dios, sino para congratularse ellos, para sentirse de que ya como que están aquí. Y por eso esos que dicen del rapto, que ya se van y que no van a seguir ninguna tribulación, son los que más van a sufrir. Son los que más van a sufrir. Yo les preguntaba, cuando vino el diluvio, les preguntaba aquí a mis hermanos anoche, ¿quiénes fueron los que se fueron? ¿Quiénes fueron los que se fueron? Se fueron los que se murieron, porque luego quedaron los hijos de Noé, de Sem, Can y Jafé. Esos fueron los que quedaron, y quedaron sus esposas y luego se multiplicaron, y quedó Noé con su mujer y luego se multiplicaron. Y esa fue la recreación que hubo cuando Dios se llevó a millares de gentes. Se los llevó. ¿Para dónde se los llevó? ¿Se los habrá llevado para el cielo? Yo no creo. Yo no creo que se hayan ido. El Señor, lo que no sirve, no sirve. No sirve. Se los va a llevar. Y ellos saben para dónde van. De modo que si la iglesia no se apercibe, usted va a quedar como las 5 vírgenes. ¿Ok? Eran 10 vírgenes. 5 eran prudentes. Y las otras 5 no eran prudentes ni estaban apercibidas. De modo que cuando llegue la cosa que va a llegar, que ya viene pronto, ¿cierto? Son muchos los que van a correr a buscar el verdadero conocimiento, la verdadera palabra de Dios, la verdadera guía para poder estar en santidad y ser uno de los escogidos. Esta iglesia, le dice el Señor, ¿cierto?, que se dicen ser judíos. Es como decir, ellos se dicen ser cristianos, pero no son ningunos cristianos los que tienen allá. Son cuevas de Satanás, donde están metidos, donde tienen dinero para hacer lo que ellos quieran. ¿No? Hay pastores que se van de paseo, se van de fiesta, y dejan allí a cualquiera dirigiendo la iglesia, pero ellos tienen que tener sus vacaciones porque están cansados de trabajar. Trabajan 6 horas a la semana, y eso, ¿no?, que muchas veces invitan a otro para que lo suplante allí. Pero eso sí, cuando viene el sueldo tiene que pagárselo allí. Allí tiene que estar el dinero para pagar sus cosas. Teníamos uno que se le pagaba de todo a todo, ¿no? Hasta los toles se le pagaban, ¿no? Su renta, y luego de todo se le pagaba. De todo a todo se le pagaba. Y entonces, esa misma sinagoga, el Señor dice que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que se dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que son miembros del pueblo de Satanás, porque el diablo se ha metido en las iglesias, los tiene dormidos, los tiene ahí todos que ya no quieren evangelizar, que ya no quieren decirle la verdad, llamar al pecado pecado, sino que están confabulados con el pecado, ¿no? Dice él, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Si la gente no aguanta ni siquiera un poquito, un día, que le digan alguna cosa, una tribulación por un día, porque ya se quieren volver locos, ¿cómo será por 10 días? Que te llegue una tribulación a ti por 10 días, que el diablo te agarre y te dé una buena rumba, porque no estás verdaderamente protegido por la sangre ni por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que están acá, ¿cierto?, que no creen ni siquiera que el Espíritu Santo mora en ellos, no creen ni siquiera que son templo del Espíritu Santo, sino que van como por rutina, como por decir, ok, el hermano sí es cristiano porque yo lo veo que va para allá. Pero cuando miramos verdaderamente, ¿cierto?, que las
las personas se les habla del pecado, se les habla de adulterio, se les habla de fornicación, se les habla de mentira, se les habla de engaño, se les habla de robo, se les habla de todos estos pecados, y hay unos que no les gusta. Hay uno, ¡ay, qué clase de mensaje trae el pastor hoy! En vez de traer un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de unidad, está trayendo un mensaje de división, un mensaje que verdaderamente pues no es para la iglesia. Este mensaje, por eso dice que el juicio comienza por la casa. Y la casa de Dios es su iglesia. Y Él viene por una iglesia santa. Y la mayoría de las iglesias hoy en día no tienen nada de santidad, hermano. Nada de santidad. El que no tiene dinga, tiene mandinga, decía un predicador que también llevábamos ahí, que ese sí tiene las dos cosas, dinga y mandinga. Él sabe quién es. Si me llega a ver un día. Y entonces, no temas ser probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermano, tenemos que ser fieles. Si usted pone la mano sobre el arado y miras atrás, ¿qué le pasa a los surcos? Se le quedan torcidos, hermano. Usted tiene que estar con su vista al frente, ¿no? Siguiéndolo allí hacia adelante, de modo que nosotros hemos puesto las manos sobre el arado y nosotros vamos de frente para llevar el evangelio a las personas. Vamos a estar hablando, cierto, de estar preparados en este Apocalipsis. ¿Y cómo vamos a estar preparados? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados? Para que verdaderamente, si el Señor, sea que venga o sea que vamos a verlo, estemos verdaderamente en santidad. Porque no todos van a estar aquí y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque eso va a suceder. De que el Señor viene, viene. Y de que vamos a ser transformados. Tenemos que ser transformados. Porque ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Hay que haber una transformación, y los que van a ser transformados tienen que estar verdaderamente en santidad para poder ver la gloria de nuestro Señor y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y estar con Él para siempre. No que nos vamos de rumba para allá a seguir. Estamos en rumba aquí un poco y entonces están gozándose dentro de la iglesia y quieren irse para las bodas del Cordero, mientras aquí la gente se queda a merced del diablo. No, hermano, eso no funciona así. Dios es un Dios de amor, y Dios quiere que todo mundo proceda a la salvación, porque ese es el amor de Dios hacia el mundo. Eso es lo que dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a la iglesia le corresponde ir y llevar este mensaje para que las personas tengan verdaderamente la vida eterna. Hermano, si su apóstol es un nicolaíta y es un apóstol hallado mentiroso, busque una congregación que verdaderamente ame al prójimo. Porque si no, no se vista que usted para ningún baile va. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que nos va a dar la corona de la vida, pero no porque estemos de este goce en goce, sino porque vamos a ser una iglesia sufrida, perseguida, como la primera iglesia. La última iglesia también va a ser una iglesia sufrida, perseguida, y el diablo nos va a perseguir y va a querernos echar en la cárcel y va a querernos hacer sufrir y nos va a hacer muchas veces hasta hacer pasar necesidades y hambre, porque es con nosotros los cristianos que es este problema. No es con todo el mundo, es con nosotros los hijos de Dios, los escogidos, es que el diablo tiene problema. Con los demás que están confabulados con él, él no tiene ningún problema. Él no tiene ningún problema. De modo que si nosotros nos vamos, Dios no va a estar peleando contra él mismo. Dice la palabra de Dios que Satanás no se divide. Y si el diablo los tiene ya agarrados, ¿para qué les va a acabar de dar palo? Él anda buscando a los santos verdaderamente, a los apartados, a los que Dios ha escogido para llevar este evangelio. A nosotros es que nos va a perseguir. No a los que ya están vencidos, no a los que Él ya los tiene. Nosotros estamos luchando por arrebatárselos a Él. Y esta lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino contra esa huestes de maldad que usted no ve. Y si no es con el Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada en contra de ellos. Y por eso, si no está la iglesia, si no está el Espíritu Santo, si no estamos nosotros, entonces el diablo está de plácemes aquí matando a los mismos de él. A él no le conviene estar matando a los de él.
No, Él anda buscando a cristianos que verdaderamente sirven al Señor en espíritu y en verdad y lo adoran en espíritu y en verdad. A estas son las personas que Él anda buscando. De modo que si usted quiere meterse y quiere irse verdaderamente a las bodas del Cordero, pues eso no es fácil, hermano. Eso no es un regalo de los que usted ya se los ganó. No, hay que, como dicen algunos de ellos, de ustedes, ¿no? Hay que pagar el precio, pero el precio es para que el pastor, el apóstol, le dé un puestecito dentro de la iglesia para que usted mande y lo va haciendo creer que como que son algo. No somos nada, hermano. Delante de la presencia de Dios, nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra de Dios. De modo que tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer y que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando para Él. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente y esta es palabra de Dios, la hemos leído de aquí y la palabra de Dios dice, y el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda viene para todos los que están descuidados. De modo que bienaventurado y fiel aquel que tenga parte en la primera resurrección. Métase en los escogidos para que tenga parte en la primera resurrección. Que el Señor les continúe bendiciendo y tengan buenas noches. Amén. Amén.